Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Tras una semana de pausa de reseñando, vuelvo con un capítulo doble donde combinaré de nuevo dos géneros muy diferentes. Por un lado, la ficción contemporánea costumbrista de Andrea Camilleri, aderezado con ese humor irónico que él tenía y que tanto hemos disfrutado en sus novelas policiales de Salvo Montalbano, y en este caso en formato relato. Por otro, una novela negra al uso, la ganadora del primer premio Alexis Ravelo de novela negra, escrita por Sergio Mira Jordà. Me parece que es un capítulo atractivo, por las dos novelas me han gustado y os intentaré explicar cómo me lo he pasado con ellas. No os hago esperar más. Dejadme que os recuerde que Reseñando es un podcast dedicado a hacer reseñas de las novelas que voy leyendo, siempre sin spoiler, y donde os cuento mis impresiones. Y ya sabéis que os lo pongo fácil por si después de escuchar el podcast os entran unas ganas locas de leer la novela. En las notas de este capítulo tenéis el enlace de compra. Es un link de afiliado. Tú pagas lo mismo por la novela, pero a mí me ayudas en el mantenimiento del podcast. Vamos ya con la novela. Vamos con la primera de las publicaciones, La guerra privada de Samuele, de Andrea Camilleri, publicada por Salamandra en marzo de 2024. Antes de nada os quiero contar que este libro no lo he leído, lo he escuchado, pues estaba disponible en la eBiblio, supongo que ya la conocéis, la plataforma pública de préstamos de libros. Allí pude ver que tenía la posibilidad de escuchar la versión audiolibro y ha sido una experiencia muy gratificante, gracias a la voz de Javier Portugués Portu. Os lo recomiendo y lo tenéis gratis para escucharlo. El libro está compuesto por 6 relatos ambientados en la entrañable Vigata, ciudad imaginaria inventada por Camilleri, y donde también suceden las aventuras del famoso Salvo Montalbano. Son 6 relatos que intentan capturar la esencia de una Italia en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también hay relatos justo el día después de que Italia entrara en guerra y otros relatos más o menos de esa época. Creo que son relatos que en mi caso me han servido para acercarme a ese momento histórico desde la mirada de Andrea Camilleri, donde incluso él sale como personaje y como observador de lo que sucede. Luego os hablo un poco más sobre ellos, pero ya os avanzo que con 2 de ellos se me han saltado las lágrimas. He reído literalmente. Siempre digo que es muy complicado hacer reír mediante la lectura, pero en este caso la ironía del autor está en un estado máximo y creo que no quedaba otra que reír. Eso sí, te tiene que gustar la ironía. Vamos con 2 pinceladas sobre Andrea Camilleri, pues su vida daría para un podcast que me gustaría mucho compartir con vosotros, con todos vosotras. Yo creo que algún día lo haré. Andrea Camilleri es un gigante de la literatura italiana, conocido principalmente por su serie del comisario Montalbano. Nació en 1925 en Porto Empedocle, Sicilia, un lugar que sirvió de inspiración para la ficticia Vigata, el escenario de muchas de sus historias. Lo curioso es que Camilleri comenzó su carrera como director de teatro y televisión, adaptando obras clásicas antes de dedicarse a escribir novelas. Su éxito literario llegó cuando tenía más de 60 años, lo que lo convierte en un ejemplo viviente de que nunca es tarde para triunfar en la escritura. A pesar de quedarse ciego en los últimos años, Camilleri no dejó de escribir, dictaba sus textos a un asistente, demostrando su incrementable pasión por las historias y su compromiso con la literatura. También es interesante cómo utiliza el dialecto siciliano mezclado con el italiano estándar en sus novelas, una elección estilística que daba a sus textos una autenticidad y riqueza únicas. Camilleri consideraba esta mezcla una forma de preservar la herencia cultural de su tierra natal mientras narraba historias universales. Por último, su capacidad de trabajo era asombrosa. En más de una ocasión reveló que podía escribir varias novelas simultáneamente, saltando entre diferentes historias con una facilidad que sorprendía incluso a sus editores. No me extrañaría que se siguieran publicando textos suyos ahora que lleva 5 años muertos. Os recuerdo que murió a los 93 años, con más de 100 libros escritos. O con más de 100 libros publicados, que no es lo mismo. Sin duda, Camilleri es un testimonio de cómo el amor por la escritura puede superar cualquier obstáculo.
Ahora toca hablar del libro. Como os decía, contiene 6 relatos, de los cuales 2 creo que son inéditos para este libro. Los otros 4 ya se habían publicado en ediciones anteriores. Se puede considerar más que relatos pequeñas novelas, pues las historias están muy bien trabajadas y tienen mucha profundidad. La guerra privada de Samuele nos lleva al pequeño mundo ideado por Camilleri en Vigata, un lugar que, aunque ficticio, parece estar lleno de vida real. En sus 6 relatos, Andrea Camilleri nos presenta personajes excéntricos, situaciones inesperadas y giros llenos de ironía, donde nos invita a reflexionar sobre la vida y sobre la condición humana. Las historias de este libro tratan del amor, de los celos, por supuesto de la política en época de guerra, de traiciones, de deseos, de anhelo, y todo ello filtrado a través de la mirada mordaz de Camilleri. Lo especial de este libro no solo está en lo que sucede, sino también en cómo se cuenta. Camilleri convierte lo cotidiano en extraordinario, revelando toda la comedia como la tragedia que habita en sus pequeñas comunidades. Cada relato es una ventana a un universo que, aunque local, es profundamente universal y nos hace, como decía antes, reflexionar. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por amor, orgullo o simplemente por terquedad? Toca hablar de lo que podría hacer especial a este libro. Creo que una de las primordiales, ya la he comentado antes, es la ironía llevada al extremo, con lo que consigue situaciones tan absurdas que es complicado no reír ante tal estropicio. Conmigo lo ha conseguido, lo puedo asegurar. También es un buen libro de relatos para los que os gusten de las pequeñas historias, pero a su vez es una puerta a pequeñas novelas. Camilleri sabe sacarle el jugo a todas las historias, además están contadas cada una de ellas por capítulos, que aún dan más sensación de estar ante una gran historia. Otro de los puntos fuertes es que Camilleri tiene una habilidad única para captar las complejidades humanas de sus personajes. Son divertidos, a menudo ridículos, pero también profundamente reales. También que el estilo narrativo es sencillo pero cargado de significado. A través de un lenguaje accesible, Camilleri crea una atmósfera rica en detalles. Los diálogos son especialmente destacados, vivos, llenos de ritmo y perfectamente diseñados para reflejar la autenticidad de sus personajes. Quiero significar sobre todo los diálogos del tercer relato, el homenaje. En cada embate no dejaba de reír, por lo absurdo de todo lo que sucedía. Eran como esas historias de payaso que veíamos cuando eran pequeños y que nos hacían reír tanto. La verdad es que ha sido un agradable recuerdo. Y no le he sabido encontrar ninguna parte negativa, creo que más o menos las historias están en el mismo rango. Está claro que la primera y la tercera me han parecido las mejores, pero las otras están muy bien. Yo creo que ha sido la sorpresa que me he encontrado de tal magnitud que al final me ha llevado la emoción a no encontrar nada negativo. Dejadme que os cuente que tengo una lista de correo donde podéis estar en contacto directo conmigo y yo con vosotros. Es un lugar desde el que os pongo al día de las novedades que pudiera suceder en mi ámbito como escritor. Algunas veces comparto historias peculiares con vosotros, os hago llegar promociones o novedades que creo que os pueden interesar y algunas cosas más. Y no tendréis que preocuparos por el spam, a mí tampoco me gusta recibirlos. Además, os llevaréis gratis una de mis publicaciones y siempre os podréis dar de baja cuando queráis. Tenéis el enlace en las notas de este capítulo donde dice suscripción a newsletter. Animaros, os espero en ella. Vamos cerrando esta reseña con las recomendaciones. Creo que La guerra privada de Samuel es ideal para los amantes de la literatura costumbrista y los relatos cortos llenos de ironía. Si disfrutas explorando las dinámicas humanas a través de personajes memorables y situaciones inesperadas, este libro será un placer. Por descontado, está recomendado para todos los seguidores del maestro Camilleri. Yo que he leído más de 20 de sus novelas, creo que topé con ella y me dije cómo no lo había leído antes. Ya os he contado, es otro Camilleri, no es el de Montalbano, quizás es un Camilleri más literario. Es ideal para los que tengan ganas de viajar a esos momentos anteriores, posteriores o incluso al día después de la declaración de guerra de Italia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se vivió? ¿Cómo se vivió? O mejor dicho, ¿cómo lo vivió Camilleri? La guerra privada de Samuele nos recuerda que en la simplicidad de la vida cotidiana hay historias dignas de contarse, con humor, ternura y una pizca de sátira. Esta obra nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva más humana y tal vez más sabia. Si te atreves a entrar en las calles de Vigata, descubrirás que cada esquina guarda un secreto y que las guerras más importantes son muchas veces las que libramos con uno mismo. Vamos con la siguiente novela de este reseñando con doble ración. Le toca el turno a La sombra del océano, de Sergio Mira Jordán, y publicado por Al Revés Editorial en octubre de 2024.
Os estoy hablando de un libro galardonado con el primer premio Alexis Ravelo Ciudad de Arucas de novela negra. Creo que un magnífico honor para la novela y también que se le haya hecho un premio literario de novela negra para un autor que nos dejó demasiado pronto y que ha sido y es un placer lector en cada novela que ha publicado. Mi recuerdo desde aquí y le aprovecho para hacerlo a Alexis Ravelo. Volviendo a la novela, y por presentarla en este inicio de reseña, vamos a hacer un juego. Imaginad un lugar donde el sol siempre parece brillar, pero donde bajo la superficie acechan sombras oscuras. La sombra del océano nos lleva de viaje a las Islas Canarias, en concreto a la isla de Gran Canaria, y allí no encontraréis la versión de postal turística. En la historia no importa el paisaje, aunque retratarlo da ganas de visitarlo. Y lo importante son los secretos que se esconden en él. Sergio Mira Jordán nació en Novelda, Alicante, en 1983. Es un escritor multifacético que ha dedicado su vida a las palabras y a la música. Actualmente reside en Gran Canaria, donde trabaja como profesor de lengua castellana y literatura. Su amor por el arte lo ha llevado a publicar novelas, artículos, poesía y a componer música, incluyendo bandas sonoras para cortometrajes y otras sinfonías. Entre sus novelas más destacadas se encuentra El asesino del pentagrama, Bajo las piedras y, por supuesto, La sombra del océano. Un dato curioso de su trayectoria es su formación musical. Sergio estudió trompeta y piano en el Conservatorio Profesional de Música de Novelda y muchas de sus composiciones han sido interpretadas por bandas de música y coros. Esta experiencia, según él mismo ha señalado, le ha enseñado a valorar el ritmo en la escritura, algo que se refleja en la fluidez de su narrativa. Además es miembro de varias asociaciones culturales, como la Sociedad General de Autores y Editores, la SEGAE, y la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Su implicación con la comunidad cultural es profunda y variada, participando tanto en proyectos locales como en iniciativas literarias y musicales a nivel nacional. Con La sombra del océano, Sergio ha demostrado su habilidad para fusionar un entorno local como las Islas Canarias con una trama de alcance universal, marcada por una intriga y los dilemas éticos. Con esta novela se ha convertido en una de las nuevas voces de la novela negra española. Llega el momento de hablaros un poco más de la trama, ya sabéis, me repito, más que el ajo, sin spoiler. La novela comienza con la llegada del subinspector David Juárez a Gran Canaria, buscando un nuevo comienzo lejos de los fantasmas de su pasado. Pero lo que encuentra es un caso tan complicado como fascinante, el brutal asesinato de un joven pintor. Este crimen sirve de puerta de entrada a una investigación que se adentra en los rincones más oscuros de una comunidad aparentemente tranquila. Con un tono envolvente y una atmósfera cargada de tensión, Sergio Mira teje una historia donde la corrupción, los intereses ocultos, los secretos familiares y las pasiones humanas chocan de manera espectacular. ¿Qué esconde el océano? ¿Qué verdades emergen cuando rascamos la superficie? David Juárez, el protagonista, es un personaje complejo y humano. Es un policía atípico, lector de Marco Aurelio y amante de las reflexiones filosóficas, lo que le convierte en una figura única dentro del género de novela negra. Su compañera, Itaísa, también aporta un contraste interesante, representando el espíritu local de las islas y completando perfectamente la perspectiva del forastero. Y menudo toque le da a esa pasión del personaje protagonista por Marco Aurelio, del que podréis leer algunos fragmentos que os acercarán a la idea de los estoicos. Uno de los mayores aciertos de la novela es la forma en que se entrelazan los elementos del género negro con un retrato auténtico de las Islas Canarias. No estamos ante una postal idílica, sino frente a una versión rica en matices y profundidad realista de este enclave, que se convierte casi en un personaje más de la trama. Además, añadiría como punto fuerte la buena utilización de las características propias de la isla para meterla en medio de la trama y hacer que el sitio sea importante. Creo entrever que ese punto gustó mucho al jurado del premio de novela negra y que seguramente eso también le sirvió para tener algún punto más que sus contrincantes. Creo que también el estilo ágil, directo y con un toque de ironía invita a leer y eso siempre es un gran acierto para una novela. En la parte menos positiva, pero advertiros, eso creo que se sale de la ecuación, es el ritmo más bien pausado en los primeros capítulos, aunque para mí es un acierto, pues nos habla del ritmo de las islas y de que no son buenas las prisas. Y creo que teniendo un premio, además, la novela honra al premio y este se puede ir haciendo grande con otras novelas como esta y ser un referente de la novela negra en español en el futuro.
Llega el momento de las recomendaciones. Si eres un amante de la novela negra con un toque de profundidad psicológica, La sombra del océano es perfecta para ti. También la disfrutarás quienes aprecien las historias con personajes complejos y escenarios llenos de vida. Si tienes ganas de viajar a las islas de Gran Canarias sin salir de tu casa, creo que también puede ser interesante. Y para ir cerrando, La sombra del océano no solo es una buena novela negra, sino una exploración de lo que ocurre cuando los secretos, tanto personales como sociales, emergen de las profundidades. Sergio Mira Jordán ha logrado crear una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la verdad y la justicia. Y ahora sí os tengo que dejar, pero antes creo que me tomaré un leche y leche, pues leyendo la novela me han entrado unas ganas locas de tomarme uno. Y hasta aquí el reseñando de hoy. No os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ninguno de los contenidos a partir de ahora. Y si esta historia te ha intrigado, no pierdas la oportunidad de leerla. Os recuerdo que tenéis el enlace de compra en las notas de este episodio. Y si os ha gustado el capítulo, no dejéis de darle al like. Es una de las mejores formas de hacer llegar este contenido a más oyentes. Además de suscribirte, por supuesto. Ahora sí, me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras. Nos escuchamos en próximas entregas. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao.